¿Fue Pablo de Tarso un verdadero apóstol de Cristo? La Biblia nos da los requisitos para ser un apóstol. ¿Pablo los cumplió? En su sentido más amplio, un apóstol, del griego apóstolos, término derivado de un verbo que significa enviar, comisionar, despachar, es cualquier persona enviada o por medio de quien se envía un mensaje, o sea, un embajador, un enviado, un mensajero. En el griego clásico del término, podría referirse a una expedición naval y un barco apostólico era un bajel de carga. En el judaísmo tardío, los apóstoles eran emisarios enviados por el patriarcado de Jerusalén para recaudar el tributo de los judíos de la diáspora. En el Nuevo Testamento, el término adquiere un sentido claramente religioso. En su significado más amplio, se refiere a cualquier mensajero del Evangelio, cualquier persona enviada en una misión espiritual, cualquiera que en tal carácter representa a su enviador y trae el mensaje de salvación. Según este uso, Bernabé, Epafrodito, Apolo, Silvano, Timoteo, son todos llamados apóstoles. Todos ellos representan la causa de Dios, aunque al hacerlo puedan también representar a ciertas iglesias, en especial así Pablo y Bernabé representan a la iglesia de Antioquía, según Hechos 13, y Epafrodito es el apóstol de Filipos, según Filipenses 2:25. Pero para determinar el significado del término apóstol como Pablo se describe en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, será mucho mejor estudiar aquellos pasajes en los cuales es utilizado en su sentido más habitual. Lo encontramos 10 veces en los Evangelios, casi 30 en Hechos, más de 30 veces en las cartas paulinas, incluyendo las 5 ocasiones en que aparece en las cartas pastorales, y 8 veces en el resto del Nuevo Testamento. Y por lo general se refiere a los 12 y Pablo. En ese sentido muy profundo y completo, un hombre es apóstol de por vida y donde quiera que vaya. Él ha sido investido con la autoridad de aquel que le envió y esa autoridad atañe tanto a la doctrina como a la vida. Pablo era entonces un apóstol en el sentido más amplio del término. Su apostolado era de igual carácter que el de los 12. De ahí que hablamos de los 12 y Pablo. Pablo hace notar con énfasis que el Salvador resucitado se le había aparecido a él tan ciertamente como se le había aparecido a Cefas, 1 Corintios 15, 5 al 8. Ese mismo Salvador le había asignado una misión tan amplia y universal que de allí en adelante su vida entera estaría consagrada a ella. Hechos 26, versos 16 al 18. Sin embargo, Pablo decididamente no era uno de los 12. Pero si no era uno de los 12 y sin embargo estaba investido del mismo oficio, ¿cuál era la relación entre él y los 12? Posiblemente la respuesta esté sugerida en Hechos 1:8 y Gálatas 2:7 al 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En base a estos pasajes podemos formular la respuesta así. Los 12, al reconocer que Pablo había sido llamado especialmente para desarrollar su ministerio entre los gentiles, de hecho llevaban a cabo por su intermedio el llamado que ellos tenían para con los gentiles. Las características de un apostolado total, el de los 12 y de Pablo, se enumeran a continuación. En primer lugar, los apóstoles han sido elegidos, llamados y enviados por Cristo mismo. Han recibido su mandato directamente de Él. Segundo, Jesús los ha capacitado para su misión y ellos han sido testigos oculares y orales
de sus palabras y hechos. Más específicamente, ellos son los testigos de su resurrección. Debemos decir que Pablo también había visto al Señor cuando fue llevado al tercer cielo. En tercer lugar, ellos han sido dotados en medida especial con el Espíritu Santo, y es ese mismo Espíritu quien los guía a toda la verdad. Cuarto, Dios bendice su obra, confirmando su valor por medio de señales y milagros y dándoles mucho fruto a sus labores. En quinto lugar, su oficio no está limitado a una iglesia local ni cubre tampoco solo un breve lapso. Por el contrario, es para toda la iglesia y de por vida. Pablo era un apóstol en virtud de haber sido llamado efectivamente por Dios para ese oficio. Del mismo modo, la gente a la cual se dirige eran santos en virtud de haber sido llamados santos por vocación divina. Como apóstol llamado, Pablo había sido apartado para el Evangelio de Dios. Desde el principio, él había sido designado por Dios para la proclamación del Evangelio. Notes especialmente Gálatas 1, versos 15-16, donde el apóstol se expresa en los siguientes términos: agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicara su Evangelio entre los gentiles. ¿Y tú, qué opinas? ¿Existen hoy verdaderos apóstoles tal como le enseñan las Sagradas Escrituras? ¿Crees que necesitamos más siervos como Pablo mismo se describió para llevar a cabo la obra del Señor Jesucristo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para que puedas seguir mirando videos como este.